Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que rescatistas y prensa de todo el mundo se han volcado en la crisis humanitaria en Venezuela. 10 días después de los terremotos, la pregunta es qué pasa cuando se disipa la posibilidad de encontrar nuevos supervivientes entre los escombros y qué queda cuando pasa la emergencia. ¿Qué esperar ahora del gobierno interino de Delcy Rodríguez y de su aliado Donald Trump? Porque la administración republicana frena la entrada de María Corina Machado al país y porque ella quiere regresar ahora. En paralelo, la misma Casa Blanca protagoniza las conmemoraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, al tiempo que en Irán celebran los funerales de Ali Khamenei en medio del actual cese el fuego entre ambos países. ¿Qué nos dice esta coincidencia? Mientras donde no cesan los ataques es entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Bien, para intentar dar respuesta a estas preguntas, contamos en esta ocasión con Cristian Rojas. Él es analista internacional, profesor y jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. También nos acompaña Álvaro Escalonilla. Él es periodista de la sección internacional del Español, máster en Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Camilo José Cela. Finalmente, contamos con Ibar Colmenares Trujillo. Él es periodista en Venezuela, de elinformador.com y Promar TV. Muchísimas gracias a todos, Cristian, Álvaro, Ibar, por estar con nosotros en este programa de Una Semana en el Mundo. Antes de empezar, quisiera que escucháramos parte de las declaraciones que ofreció este jueves la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hoy hay en el estado de La Guaira más de 19.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente se militarizó el estado justamente para restringir el acceso y que se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo. 189 edificios se desplomaron por completo. Imagínense qué angustia. Nosotros también perdimos funcionarios. Y lo trágico, que en el estado de La Guaira casi todos los directores de la gobernación fallecieron en nombre de nuestro pueblo. En nombre del Estado venezolano agradezco todas las manifestaciones de apoyo y de solidaridad, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate. Nosotros seguimos en ese proceso, donde el consultor general tenemos puntos activos donde sepamos que hay gente viva. Uno sigue la etapa de búsqueda y rescate, porque allí hay una madre que llora, hay un padre que llora, hay un hermano, una hermana, una abuela, un abuelo, un tío que sufre por ese familiar. Ibar, me gustaría empezar contigo, ya que te encuentras en Venezuela. Me gustaría que nos explicaras cuál es la opinión o la opinión generalizada entre las personas afectadas por los terremotos respecto a cómo los han atendido, ¿no? Las autoridades, digamos, capitaneadas ahora pues por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en medio de todas las versiones contradictorias, ¿no?, que llegan a través de la prensa. Bueno, es importante lo que acabas de, cómo has terminado tu frase, Rosa, en medio de todas las versiones que circulan por la prensa. Fíjate, hay una variable importantísima que no podemos dejar nunca de considerar, y es el hecho de que quien está fuera de La Guaira, quien está fuera de Venezuela, quizás no tenga la pertinencia para poder precisar qué está sintiendo la gente y qué está diciendo la gente en este momento. ¿Qué vemos nosotros a través de los medios de comunicación? Vemos dos versiones. Vemos en la teoría oficial o en la versión oficial una atención a toda esta situación desde el primer momento. Y vemos por otra parte una corriente que asegura que hay desatención y que no ha sido pertinente la atención del Ejecutivo. Ahora, la pregunta es, o mejor dicho, las imágenes que estás tú mostrando en este momento lo están diciendo. Hay un despliegue. Hay funcionarios venezolanos al 100% y cientos de miles de funcionarios de otros países. Ahí está la gente trabajando, ahí está la gente ayudando, hay un despliegue, es algo que no se puede negar, Rosa. Y entonces, Cristian, te traslado la pregunta, ¿por qué crees que si hay este despliegue, no habiendo este despliegue, se están generando, estamos escuchando también todas estas críticas a la lentitud o a la falta de respuesta, depende de a quién escuchemos?
Es muy difícil en una situación como esta tener claridad sobre todo lo que está ocurriendo. Creo que el hecho también de estar allí ni siquiera te da la suficiente claridad porque lo estás viendo desde tu propia situación y tu propia experiencia, pero es un fenómeno mucho más amplio y pues por eso se presentan tantas versiones. Pero lo que dicen los críticos es que el gobierno quizás reaccionó tarde, es algo a lo que responde la presidenta interina Delcy Rodríguez, a esa crítica de respuesta tardía. Parece que sí había de todas formas un interés del gobierno en mantener cierto orden, evitar que esto se prestara para generar caos y que pusiera en riesgo la estabilidad del gobierno y que haya priorizado eso, es una de las posibles críticas, pero también recordemos que no solamente se critica lo que está ocurriendo en este momento en términos de que se depende demasiado de la ayuda internacional, de la diáspora venezolana y que el gobierno no tenía capacidad de respuesta, sino que eso está conectado con todo lo que venía ocurriendo antes. También hay críticas a qué era lo que había ocurrido en las últimas décadas en Venezuela, en términos de infraestructura, de preparar esa capacidad de respuesta, de deterioro de los organismos de respuesta también civil. Y entonces no se puede leer solamente la responsabilidad del gobierno frente a la reacción inmediata a la coyuntura, sino que Delcy Rodríguez, aunque tenga la particularidad de su cercanía con el gobierno de Estados Unidos, es la continuidad del chavismo de décadas. Claro, ahora hablaremos precisamente del papel de Estados Unidos en esto, pero antes, Álvaro, quisiera plantearte, Delcy Rodríguez también en esta rueda de prensa señaló que dijo, no podíamos permitir que laboratorios mediáticos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Te pregunto si sabes a qué se puede referir este concepto de los laboratorios mediáticos en Venezuela ante esta situación. Bueno, Rosa, yo creo que todos intuimos que Delcy Rodríguez hacía referencia o hace referencia al control de la narrativa, que en primer lugar, como comentaban los compañeros, están surgiendo esas dos voces. Quizá la que más peso esté adquiriendo en las últimas horas es la falta de preparación del gobierno y la lentitud de la respuesta, y en lugar de hacer autocrítica, que es lo que quizá muchos venezolanos y venezolanas demandaban de un gobierno que parte de cierta fragilidad. Hay que recordar, como bien comentaba el compañero Cristian, que el Estado parte de esa posición de fragilidad. Bueno, está intentando actuar. Entonces yo creo que Delcy intentaba hacer un poco frente a esa narrativa que se está instalando de una mala gestión de lo que es la catástrofe, pero en todo caso, y aunque tenemos pruebas para afirmar precisamente este punto, habrá que ser cautos y habrá que esperar para tener una imagen más completa de lo que ha sido la gestión de este chavismo con nuevos ropajes que representa Delcy. Claro, porque a esta hora ni siquiera tenemos claridad, ¿no?, sobre el balance real, la magnitud de la tragedia humanitaria, ¿no? Pero, sin embargo, en este contexto de catástrofe, lo que sabemos es que María Corina Machado, a través de una exclusiva del Wall Street Journal, ha intentado entrar 2 veces a Venezuela vía Curazao y vía Panamá, si no estoy equivocada, y que se lo ha impedido de una forma u otra la administración estadounidense. Vayamos por partes. ¿Por qué Ibar quiere María Corina Machado no regresar ahora, porque ella viene repitiendo que quiere regresar a Venezuela desde hace mucho, sino por qué consideraría que ahora es un buen momento para volver? Rosa, yo respeto mucho la línea de la entrevista en cuanto a traer este tema a ella, pero yo pido por favor un poco de comprensión como venezolano, que en una circunstancia como esta, hablar de política cuando están siendo rescatadas miles o cientos de personas, no solamente en La Guaira, para que lo sepan, sino también en otros estados donde hubo personas afectadas y están siendo atendidas, es realmente caer en un discurso estéril o en una respuesta estéril. Por lo tanto, a mí quisiera conectar algunas cosas que han dicho quienes me precedieron. Ciertamente lo que dice Cristian sobre el tema de la percepción es muy importante, porque muchas de las versiones que circulan en redes sociales están basadas en la percepción, no en el conocimiento. Y cuando esas percepciones se convierten de alguna manera en una matriz de opinión, pues ahí es donde entran en conflicto lo que unos creen que es verdad, lo que es realmente la verdad. Ahora, otra cosa que también me llama muchísimo la atención es la ligereza con la que se califica
si hubo o no hubo una respuesta pertinente y rápida del Ejecutivo Nacional. Fíjate, no se trata de una defensa de la respuesta del gobierno. Yo digo que se trata más un poco de la defensa de la ecuanimidad. ¿Qué país del mundo está preparado para que en 40 segundos o un poco más se produzcan 2 terremotos de magnitud de más de 7 grados de magnitud y se derrumben ipso facto y simultáneamente cientos de edificios? Es una pregunta que yo me hago como ciudadano y como periodista también. ¿Qué país del mundo está preparado para reaccionar ante una situación como esa en cuestión de horas o en fracción de segundos? Entonces, también me llama un poco la atención la insistencia en conectar la situación actual de Venezuela con el pasado reciente, pero específicamente del tema político. Yo no digo que no estén conectados, obviamente que la vida es una secuencia y una consecuencia, pero en este momento la pertinencia es abordar la situación y las consecuencias que esta situación nos está trayendo. Las causas, habrá momento de precisarlas. Se ha dicho que los edificios están mal construidos, se ha dicho que los terrenos, cualquier cantidad de cosas. Entonces, en medio de eso, periodísticamente hablando, uno no puede llegar y escoger este tema y de este tema yo me engancho para decir que fue la causa de una tragedia como esta. Claro, sin lugar a dudas, las investigaciones no pueden concluir ni siquiera en este contexto ni en este poco tiempo desde que se desencadenaron estos hechos. En términos de consecuencia, que es a lo que usted apunta, ¿qué consecuencias considera que son las más probables? No puedo ser tampoco predictivo en ese aspecto. Me preocupa, eso sí puedo decirte, me preocupa obviamente la situación económica de nuestro país, el contexto económico en el que nos estábamos moviendo antes de esta situación ya era bastante llamativo, por no decirlo de otra manera y usar un eufemismo. Me preocupa muchísimo la disponibilidad de recursos con las que pueda contar Venezuela en este momento para poder asumir las consecuencias del derrumbe de tantas miles de viviendas. Claro. En fin, esos temas, y políticamente hablando, obviamente quienes quieran pescar en río revuelto, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, Rosa y Cristian, no recuerdo el nombre del otro compañero, discúlpame. Álvaro. Quiero hacer mucho énfasis en esto, Álvaro, quiero hacer mucho énfasis en esto. El tema político hay que deslindarlo de esta tragedia. Si bien es cierto que hay conexión entre uno y otro, pero no considero justo que mientras cientos de venezolanos y miles estamos viendo videos de cómo se están rescatando la gente, de cómo se están recuperando cuerpos, estemos hablando de que si alguien o no quiere entrar al país o de que si se van o no se van a hacer elecciones en este momento. Es una cuestión de empatía con el dolor de los venezolanos. Entonces, le traslado, Cristian, esta pregunta. ¿Considera que deberíamos, digamos, ignorar que María Corina Machado ahora haya intentado entrar al país? O sea, perdón, Ibar, perdón. Es no darle esa jerarquía. Es no darle esa jerarquía. Obviamente es un tema importante. María Corina Machado es un actor importante de la política venezolana, pero en medio de una gestión de crisis puede tener, o sea, es justo que mediáticamente se le dé un peso a la entrada de, quítale el nombre de María Corina Machado para que no parezca una cuestión particular. Sí. Ponle cualquier político. Es eso, en medio de la jerarquía, incluso hasta periodística y por supuesto humana, es eso importante en este momento cuando lo que nos preocupa es la gente. Claro. Cristian. Sí, bueno, yo creo que igual no podemos hablar de ambas cosas. Por supuesto que la prioridad es la tragedia humanitaria y todavía se está rescatando gente y todavía hay mucha posibilidad de salvar vidas y esa por supuesto es la prioridad. Ahora que en este panel podamos hablar de temas que son relevantes políticamente, creo que no está en detrimento de esa preocupación y de la prioridad que por supuesto es la tragedia humanitaria. Y respondiendo a la de María Corina Machado, precisamente en esos términos, si la prioridad es salvar vidas y las operaciones de rescate que se están llevando a cabo y demás, pues claramente la presencia de María Corina Machado no va a cambiar la situación en Venezuela en términos humanitarios. Lo que sí tiene es un impacto político que por supuesto preocupa a Estados Unidos y al gobierno de Delcy Rodríguez por ese efecto que puede tener en
Es normal que la gente esté inconforme con la respuesta. Es cierto que cualquier gobierno del mundo va a tener dificultades para responder a una tragedia como esta y que va a haber mucha inconformidad y que eso, pues, ella puede recoger ese sentimiento de rechazo o de crítica frente al gobierno y pues tener una oportunidad política. Creo que eso es, por supuesto, lo que preocupa al gobierno de Delcy Rodríguez y, por supuesto, al de Estados Unidos, que quiere seguir trabajando en avanzar temas con Delcy Rodríguez. Álvaro, no sé cómo lo ves. Hemos tenido un pequeño problema de audio contigo. No sé si has podido escuchar pues, la conversación que estábamos teniendo en estos momentos. Sí. Bueno, para empezar, yo creo que es totalmente legítimo, razonable el argumento que esgrimía Iván. Lo primero, como informadores, es intentar esclarecer los hechos, los sucesos y luego emitir nuestras valoraciones, y quizá todavía sea pronto para saber, como comentaba antes, cómo ha sido la respuesta del gobierno de Delcy. En cuanto a los intentos de llegada de María Corina Machado a Venezuela, bueno, entiendo que Machado no es una representante pública, no ostenta ningún cargo oficial, pero en la práctica digamos que es una figura pública, es una figura que tiene cierta representatividad, cierta legitimidad de cara a al menos a una parte importante del electorado venezolano, y aunque no va a llevar insumos o ayuda humanitaria o cualquier otro tipo de socorro, creo que la presencia de Machado puede ser importante quizá también para eso, para dar cierta pátina de normalidad en un país que está atravesando no solo una crisis política, desde luego, sino una crisis humanitaria. Ibar, no sé si quisieras reaccionar, y me gustaría, para ir cerrando este tema, preguntarte cómo evitar que políticamente, como señalabas, alguien intente pescar en río revuelto, ¿no? Un poco. Y me gustaría añadir, te decías estar preocupado por los fondos con los que pueda contar el país de cara a la reconstrucción. Me pregunto si hay alguna claridad desde Venezuela respecto a la disponibilidad de esos fondos del petróleo que supuestamente está gestionando Estados Unidos. Rosa, Cristian dijo hace un momento sobre lo que significa opinar desde el sentimiento, ¿no? Desde la emocionalidad, y eso implica la percepción. Es importante reflexionar sobre los contenidos que se difunden actualmente en Venezuela y que son consumidos obviamente por el público. Cuando vemos videos, y eso está comprobado, pueden ustedes ubicarlos ustedes mismos, cuando vemos videos que se presentan como videos actuales, pero que se descubre y se evidencia, se comprueba, no es descubrir, se evidencia y se comprueba que son videos viejos en otro contexto, en otra circunstancia, pero que son insertados en este momento para generar un descontento en contra de las fuerzas de protección y seguridad del Estado. Tú te preguntas, caramba, ¿qué hay aquí? ¿Qué se quiere aquí? ¿Quién está detrás de todo esto? Eso activa las alarmas. Quiero hacer mucho énfasis en que no estoy hablando desde la percepción en este momento. Estoy hablando desde los hechos, desde la fáctica. Y creo que podemos todos coincidir en que cualquier grupo social termina siendo afectado cuando los contenidos que consume los conducen hacia un área o hacia un camino específico. Y por lo que les acabo de decir, repito, hay contenidos que se ha demostrado que tienen una orientación específica. A ver, Ibar, disculpa que te pida un poco más de detalles para los que no sepan exactamente a qué autores te refieres y a qué orientación específica te refieres. Cuando me dices orientación específica, explícame tú qué me quieres decir. Que, como señalas, que hay algunos contenidos que tienen detrás unos intereses que han podido ser comprobados, si puedes ofrecer más detalles sobre a lo que te refieres. Sí, hay un medio de comunicación, es el que tengo en este momento más fresco. Hay un medio de comunicación no basado en Venezuela que ha difundido unos videos según los cuales hay enfrentamientos entre la sociedad civil y funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana en La Guaira.
Eso está en su timeline de su cuenta de Twitter. Y eso se evidenció, se comprobó que no son de 2026, de junio 2026. Sin embargo, el medio y la periodista que lo respaldó aseguró que eran de junio 2026, ¿correcto? Creo que me estoy tomando más del tiempo que debería y quiero cerrar la segunda pregunta que me hiciste, Rosa. ¿He respondido con esto la acotación que me pediste? Perfectamente. Bien, entonces completo la pregunta que me hiciste y es sobre la disponibilidad de los fondos. Fíjate, a partir del 3 de enero, la situación en Venezuela cambió, como es bien conocido por todo el mundo. Se especula, no me consta, pero es la información que uno ha podido encontrar en fuentes verificables, que los fondos por extracción de petróleo, por comercialización de petróleo, desde esa fecha hasta ahora ascienden aproximadamente a los 6.000 millones de dólares. Fondos que no han entrado a Venezuela, 6.000 millones de dólares que no han entrado a Venezuela. Entonces uno se pregunta, no lo estoy asegurando, me estoy preguntando, como creo que debe ser la posición ecuánime de muchos en este momento, preguntarse e investigar. Yo me pregunto, si no están entrando todos los fondos que deberían entrar al país por la venta de su propio petróleo, ¿dónde están esos fondos? ¿Los tendremos disponibles para poder contrarrestar el impacto de esta tragedia que afectará el PIB de una manera brutal, más de lo que ya estaba afectado? ¿Acaso los fondos que Venezuela denuncia que tiene represados serán liberados para que Venezuela pueda utilizarlos para reconstruir la tragedia o los afectados por la tragedia? ¿Acaso será posible que las sanciones económicas que el gobierno denuncia que Estados Unidos le ha impuesto serán levantadas? Y fíjate que el tema de la narrativa de las sanciones es también bastante interesante, porque mientras quienes te dicen que las sanciones no existen, pues hay una evidencia de que el Departamento del Tesoro ha emitido unas licencias que atenúan los procesos de comercialización de Venezuela. Si no hubiesen sanciones, tendría que el Departamento de Estado atenuar algunas medidas que ha establecido. Digo medidas, no sanciones, para que no se note que hay alguna parcialización. Son preguntas, Rosa, son preguntas, no son aseveraciones, son preguntas que requieren investigar. Y que ahora mismo pues, las respuestas, quien podría ofrecerlas está más en Washington que en Caracas, seguramente. Y precisamente ahí quisiera dirigir la conversación y hablar de que con este panorama internacional agitado, ¿no?, por la nueva administración estadounidense, con la captura de Nicolás Maduro, la nueva guerra en Medio Oriente, las amenazas contra Cuba, Estados Unidos llega a cumplir 250 años. No tenemos, lógicamente, el tiempo para profundizar tanto como se merecería esta cuestión, pero no sé si, Álvaro, consideras que este momento explica algo sobre la identidad estadounidense a 2026. Sí, completamente, Rosa. Para empezar, y centrándonos en lo que viene a ser el aniversario, es muy significativo cómo Trump, el propio Trump, que es al final el arquitecto, el artífice de este nuevo orden internacional hacia el cual nos estamos encaminando, ha sido capaz o está siendo capaz de modificar la imagen de su propio país, de secuestrarla de alguna forma, hacerla suya, hacerla propia, y de este modo, bueno, exhibir al mundo qué imagen de Estados Unidos se presenta. Y yo creo que es una imagen y una cuestión más de futuro que incluso de presente, porque Trump está moviendo un poco los engranajes y con todos estos movimientos y sobre todo con su idea para conmemorar estos 250 años, dice mucho de cuál es su visión totalmente propia de lo que es el Estado. Lo hemos visto con sus recientes informes relacionados con su crecimiento patrimonial, lo hemos visto con cómo se ha apoderado de esa celebración en Washington y lo estamos viendo casi cada día en muchos otros asuntos.
Y me pregunto, Cristian, si esta línea, ¿no?, que está impulsando la administración de Donald Trump se corresponde con una, digamos, mentalidad mayoritaria entre los estadounidenses, porque vemos que Donald Trump se encuentra en las horas más bajas de su popularidad, que está adelantando una agenda internacional que no es exactamente por la que lo votaron cuando prometió que no iba a iniciar nuevas guerras. Entonces, ¿cómo se explicaría esta distancia, digamos, entre el gobierno y los votantes? Efectivamente ha tenido un deterioro de su imagen dentro de los votantes, incluso del movimiento MAGA, que habrían sido los más fieles y que precisamente es un movimiento no conservador al margen de Trump, ni republicano al margen de Trump, sino alrededor de Donald Trump. Y allí hay voces como la de Marjorie Taylor Greene, que siempre fue incondicional, que era la más maga en el Congreso y que pues ya empieza a ser crítica de Donald Trump, especialmente por ese tema de la política exterior. Y esto demuestra que Estados Unidos, ahora en sus 250 años, pues no puede dejar de ser un actor global. Y la idea de mirar hacia adentro, de primero América y de priorizar los asuntos internos de Estados Unidos es muy difícil para cualquier administración que de todas formas va a terminar mirando hacia afuera. También por el peso del secretario de Estado Marco Rubio, que tiene una perspectiva de política exterior muy distinta a la de Donald Trump, que era más aislacionista Trump, y Marco Rubio pues mucho más para mirar hacia afuera y tener un papel fuerte de un nuevo siglo americano y toda esa retórica que pues termina impactando en Irán, en América Latina incluso, porque también los asuntos que preocupan a Estados Unidos internamente pasan por lo que ocurre afuera. Miremos el caso de América Latina y la inmigración o las drogas. Pues para responder a ese problema, Estados Unidos tiene que ver hacia los países latinoamericanos, alinearlos en un proyecto como el del Escudo de las Américas y tener pues una propuesta de política exterior para atender los asuntos internos que prometió que iba a atender. Y bueno, un costo muy, muy alto en este movimiento MAGA y entre los partidarios de Trump ha sido pues que también mucha de esa política exterior ha girado alrededor de Israel y ese compromiso con Israel, y algunos dicen, parece que es primero Israel y después Estados Unidos y no el America First. Claro, detengámonos ahí porque si bien el intervencionismo estadounidense se ha acelerado, sobre todo desde finales de los años 90, es Donald Trump el primer presidente de Estados Unidos que se ha sumado a Israel en una ofensiva contra Irán, ¿no? Este fin de semana, coincidiendo con las conmemoraciones de este 4 de julio en Estados Unidos, también, como decíamos, en Irán se desarrollarán los funerales de Ali Khamenei, quien lideró la República Islámica durante casi 4 décadas hasta ser asesinado en las primeras horas de esta guerra, el 28 de febrero. Precisamente, te pregunto, Álvaro, ¿cómo leer la afluencia tanto nacional como internacional que va a tener lugar en estas conmemoraciones, en términos de cómo Irán se proyecta al mundo después de esta guerra, o al menos durante el cese el fuego? Es una pregunta muy pertinente porque si bien Irán ha sido profundamente debilitada después de esta guerra, de esta última guerra con Estados Unidos y con Israel, la sensación que nos ha generado, y digo en general, es que el régimen sale fortalecido en realidad. Y sale fortalecido después de haber perdido decenas, si no cientos de cuadros, maquinaria, todo tipo de armamento, logística, infraestructura, y aún así parece que el régimen iraní ha conseguido afianzarse, al menos como comentas, Rosa, de cara al exterior, porque lo que va a ser la conmemoración o los funerales, mejor dicho, del antiguo líder supremo, Ali Khamenei, dice mucho de lo que está intentando transmitir Irán, una imagen de fuerza, una imagen de seguridad, y que hasta cierto punto tiene una base muy real, porque quien ahora mismo parece ser que tiene la sartén por el mango es la propia Guardia Revolucionaria, que fue capaz de colocar al nuevo liderazgo supremo y más o menos de dirigir y de condicionar esas negociaciones con Estados Unidos que hemos visto que Irán está aprovechando para defender de una forma muy asertiva su postura. Creo que aquí hay un factor muy determinante y que también va a decir mucho de esta nueva fase del régimen, y es saber, aunque hay algo quizá de morbo, si va a aparecer en público por primera vez el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Y esa es la gran incógnita de estos días.
Pues claro, la incógnita es si aparecerá o no, si es por temas de seguridad o no, porque recordemos que según el New York Times, Estados Unidos, vía intermediarios, habría advertido a Irán que Israel quería asesinar a los dos principales líderes negociadores por parte de Teherán. Hablamos del portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, también del canciller, ¿no? de Abbas Araghchi. Bien, para ir cerrando, Ibar, ¿cuál es tu lectura de este alineamiento, digamos, de la geopolítica estadounidense ahora mismo? Mira, Rosa, Álvaro, Cristian, yo estoy convencido, soy un convencido de que, bueno, Donald Trump no es una casualidad, no es un accidente en la historia. Él de alguna manera tenía que aparecer para revelar esta época en la que estamos viviendo. Es un poco complicado después de que el presidente de los Estados Unidos dice, a pocos días después de nuestra tragedia, que los venezolanos están bailando y que se sienten muy bien después de que los Estados Unidos, a partir del 3 de enero, pues asumieron el rol que asumieron en el proceso venezolano, ¿no? Dado eso y dadas también las declaraciones del presidente cuando dice que el derecho internacional a él le vale, ya que él es el derecho internacional, pues uno termina de convencerse, al menos es mi caso, de que este tipo de liderazgo, entre comillas, permita visualizar hacia dónde va la civilización, hacia dónde van los procesos civilizatorios y hacia dónde la misma sociedad cómo la misma sociedad se quiere reconocer. En este caso, obviamente, en primer lugar, la estadounidense. Pero más allá de ello, dado que el trumpismo cruzó fronteras y se convirtió en una empresa transnacional y global, y toda su corriente de pensamiento y acción parece expandirse con evidencia en América Latina particularmente, la reflexión es qué democracia quiere el mundo, qué democracia quieren las civilizaciones, una sociedad y un mundo que está un poco enfermo, un poco eufemísticamente hablando, de desinformación, de debilidad de criterio, hacia dónde va para evitar que estos tipos de liderazgo hagan todo lo que están haciendo. Claro, y porque digamos que al menos en las democracias, en muchos lugares del mundo, más de la mitad de las poblaciones no quieren evitar este tipo de liderazgos, sino que los buscan, ¿no? Álvaro... Era allí la reflexión, ¿por qué los buscan, Rosa? Exactamente, esto es sin lugar a dudas un tema pues, que podría darnos muchísimo que comentar y lamentablemente nos estamos quedando sin minutos en este programa, pero hablando un poco del papel de Donald Trump y de cómo ha convulsionado pues, la política internacional, recordemos que por increíble que parezca en Irán quería hacer lo mismo que en Venezuela, también quería poner paz en Ucrania, ¿no? Y mi pregunta es si... Tal y como dijo Emmanuel Macron al final de la cumbre del G7, ahora Donald Trump está convencido de que Vladimir Putin no quiere la paz. Si en esta nueva cumbre de la OTAN esta semana que viene en Turquía puede volver a armar a Ucrania. No sé un poco cuáles son las perspectivas, Álvaro, ya que estás en Europa, que tienes para este conflicto. Bueno, un poco la sensación que se tiene desde aquí y que tenemos todos es que Trump se inclina a pensar más lo último que ha escuchado o al último asesor con el que ha mantenido una reunión. Entonces, es muy difícil calcular o contabilizar el número de bandazos que el presidente de Estados Unidos ha dado sobre esta cuestión en los últimos meses, pero creo que es determinante en este asunto en la próxima cumbre de la OTAN porque también la guerra de Irán está muy vinculada con este asunto. ¿Por qué? Básicamente porque los únicos dos negociadores estadounidenses en los que confía Putin están implicados ahora mismo en Irán. Me refiero a Steve Witkoff y a Jared Kushner. Y esa participación, digamos, en la diplomacia de Oriente Próximo les está separando muchísimo de Ucrania. Lo dijo el propio Putin hace 2 semanas. Cuando acabe el asunto en Irán, les estaré esperando en Moscú, pero de momento el asunto en Irán sigue hacia adelante. Entonces, vamos a ver qué da de sí. Hemos visto como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha seguido ha mantenido ese esfuerzo por convencer a Trump de la necesidad de acercarse a Europa, aunque ha tenido que hacerle muchos regalos y muchas concesiones, sobre todo retóricas, pero claro, al final esto va a depender
muy mucho también de lo que perciba el propio Trump, porque si hace unos meses percibía que Rusia tenía la voz cantante en el campo de batalla, creo que ahora la óptica es ligeramente distinta, después de que hasta el propio Putin haya reconocido una crisis de combustible en Rusia como consecuencia de los ataques con drones ucranianos. Cristian, no sé si te gustaría ofrecer alguna conclusión a este espacio. Bueno, un comentario rápido sobre esto, y es que creo que la situación de Donald Trump y su posición como errática frente a la guerra de Rusia y Ucrania, o frente a estos dos países, también se da porque había tenido una cercanía con Rusia y con Putin desde su primer gobierno, pero el secretario de Estado Marco Rubio, por el contrario, ha sido muy hostil a Putin, lo trató siempre desde el Senado como un criminal de guerra. Entonces, no termina de haber una posición ahí unificada, pero además también lo normal es que el enemigo de Estados Unidos en este escenario fuera Rusia, pero también el Partido Republicano llega al poder con muchas críticas del público a la administración de Biden y todo lo que invirtió en la guerra de Ucrania, y esa percepción del público de que pues Zelensky era un tipo que vivía de Estados Unidos muy cómodamente y que no hacía nada esperando que Estados Unidos gastara el dinero de los contribuyentes. Entonces, pues la situación para el gobierno de Trump no es tan fácil para digamos, tener una línea tan clara como se esperaría. Pues veremos si se esclarece algo respecto a la posición estadounidense o respecto al nuevo giro que pueda dar la posición estadounidense frente a esta guerra en la próxima cumbre de líderes de la OTAN, que como decíamos tendrá lugar la semana que viene. Seguro tendremos ocasión de comentar sus conclusiones aquí. Bien, les agradezco muchísimo, Ibar, Álvaro, Cristian, que hayan estado con nosotros aquí en Una Semana en el Mundo. Ha sido un placer. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.